Pedro y Pablo exploraremos su compleja relación. Descubramos juntos si eran amigos o adversarios y cómo su fe marcó la expansión del cristianismo. Prepárense para una emocionante travesía llena de revelaciones y lecciones espirituales en solo unos minutos. Pablo y Pedro eran amigos o enemigos cada vez que pensamos en los grandes apóstoles del Nuevo Testamento. No podemos dejar de recordar a Pablo, quien antes era Saulo, y a Pedro, uno de los discípulos que caminó con Jesús durante esos años de ministerio antes de su crucifixión. Entonces, ¿qué tipo de relación tenían? ¿Había un vínculo estrecho entre estos dos líderes o había fricción? Para responder a esta pregunta, es mejor entender su historia y personalidad, ya que esto explica por qué no les resultaba fácil conectar. A veces, Pedro era un pescador duro y seguro de sí mismo, que se convirtió en un seguidor feroz de Jesús después de conocer al Maestro y ser llamado a ser pescador de hombres. Mateo 4, 18, 20. Cuando Jesús caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban echando una red al lago, ya que eran pescadores. «Venid en pos de mí», les dijo Jesús, «y os haré pescadores de hombres». Al instante dejaron sus redes y lo siguieron. Mientras caminaba con el Maestro, Pedro destacó rápidamente como líder del grupo, ya que nunca tuvo miedo de responder las preguntas que todos evitaban. Mateo 16. En una ocasión, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Respondieron, «Unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas». Luego preguntó, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». A lo que Pedro respondió, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Jesús le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Mateo 16. Pedro no solo respondía preguntas, sino que también se atrevía a hacer preguntas audaces. En Mateo 18, Pedro preguntó a Jesús, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando otros discípulos pensaban que algunas preguntas debían dejarse sin hacer, podías contar con que Pedro hablara. Mateo 19, 27, 30. Pedro le dijo a Jesús, «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?». Jesús le respondió, «De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquellos que me han seguido también se sentarán en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos o campos por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán últimos, y muchos que son últimos serán primeros». Cuando Jesús habló de su futura negación, declaró audazmente que moriría con Jesús. Mateo 26, 31, 35. Entonces Jesús les dijo, «Esta misma noche todos ustedes me abandonarán por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea». Pedro respondió, «Aunque todos te abandonen por mi causa, yo nunca lo haré». Jesús le respondió, «En verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Pero Pedro declaró, «Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo.
Su lado más suave se mostró bajo toda esa masculinidad audaz cuando lamentó sus acciones. Mateo 26, 69, 75. En ese momento crucial, Pedro estaba sentado en el patio y una sirvienta se le acercó diciendo: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Pero él lo negó ante todos. «No sé de qué estás hablando», dijo. Luego salió hacia la puerta, donde otra sirvienta lo vio y dijo a la multitud: «Este también estaba con Jesús el Nazareno». Nuevamente lo negó con un juramento: «No conozco a ese hombre». Después de un rato, los que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: «Seguramente tú también eres uno de ellos, tu acento te delata». Entonces Pedro comenzó a maldecir y jurar: «No conozco a ese hombre». Inmediatamente cantó el gallo. Entonces Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y salió fuera y lloró amargamente. Por supuesto, su carne lo abandonó en ese momento crucial, porque aún no estaba empoderado por el Espíritu. Sin embargo, después de su resurrección, Pedro fue una de las primeras personas a las que el ángel le dijo a las mujeres que informaran sobre la victoria de Cristo, para que supiera que Dios valoraba su lealtad y no se sintiera como un fracasado que le dio la espalda a su maestro. Marcos 16, 5, 7. Con el tiempo, fue él quien anunció el Evangelio y el inicio de la iglesia. En la sala superior, en el día de Pentecostés, después de recibir el poder del Espíritu Santo, Hechos, capítulo 2, Pedro se puso de pie con los 11, levantó su voz y se dirigió a la multitud: «Compañeros judíos y todos ustedes que viven en Jerusalén, permítanme explicarles esto. Escuchen atentamente lo que digo. Estas personas no están borrachas, como ustedes suponen. Son solo las 9 de la mañana. No, esto es lo que habló el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo». Compañeros israelitas, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante milagros, maravillas y señales, que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Este hombre les fue entregado por el plan deliberado y el conocimiento previo de Dios, y ustedes, con la ayuda de hombres malvados, lo crucificaron y lo clavaron en la cruz. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, liberándolo de la agonía de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Dios ha exaltado a este Jesús a su diestra, y él ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, derramando lo que ahora ven y oyen. Pedro les respondió: «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Aquellos que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y aproximadamente 3,000 personas se agregaron a su número ese día. Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la ruptura del pan y a la oración. Todos estaban llenos de asombro por las numerosas maravillas y señales realizadas por los apóstoles. Por otro lado, Pablo, anteriormente llamado Saulo, era un judío educado que perseguía activamente la iglesia, donde Pedro ahora era un respetado líder. Hechos capítulo 8, versículos 1-3. Y Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, fueron dispersados por Judea y Samaria. Pero Saulo comenzó a destruir la iglesia, yendo de casa en casa, arrastrando tanto a hombres como a mujeres y metiéndolos en prisión. Eventualmente, Saulo tuvo un encuentro personal con Jesús.
y su conversión le dio un cambio completo de 360 grados en actitud y personalidad. Hechos, capítulo 9. Mientras tanto, Saulo seguía respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se acercó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a alguien allí que perteneciera al camino, ya fueran hombres o mujeres, pudiera llevarlos presos a Jerusalén. En su viaje a Damasco, de repente, una luz del cielo lo rodeó. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?» La voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». En una visión, había visto a un hombre llamado Ananías venir y ponerle las manos para restaurar su vista. Pero el Señor le dijo a Ananías: «Ve, porque este hombre es mi instrumento escogido para proclamar mi nombre a los gentiles, a sus reyes y al pueblo de Israel». En ese momento Pedro y Saulo eran cristianos fuertes, ahora en el mismo lado de la iglesia de Jesús. ¿Cómo se relacionarían entre ellos como amigos o adversarios? Hay instancias en las que definitivamente comparten la misma revelación sobre los mismos temas, y todo está bien, ya que son hermanos en Cristo. Hechos, capítulo 15. Algunas personas bajaron de Judea a Antioquía y enseñaban a los creyentes: «Si no te circuncidas según la costumbre enseñada por Moisés, no puedes ser salvo». Esto llevó a un acalorado debate entre Pablo y Bernabé. Después fueron designados junto con otros creyentes para ir a Jerusalén y consultar a los apóstoles y ancianos sobre esta cuestión. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Sin embargo, algunos creyentes del partido de los fariseos se levantaron y dijeron que los gentiles debían ser circuncidados y obligados a guardar la ley de Moisés. Los apóstoles y ancianos se reunieron para discutir esta cuestión. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: «Hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios hizo una elección entre ustedes para que los gentiles oyeran de mis labios la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, mostró que los aceptaba al darles el Espíritu Santo, así como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues purificó sus corazones por la fe. Ahora, ¿por qué están ustedes probando a Dios al imponer a los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Más bien, creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos». La asamblea se quedó en silencio mientras escuchaban a Bernabé y Pablo contar acerca de las señales y maravillas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Luego enviaron una carta que decía: «Los apóstoles y ancianos, sus hermanos, a los creyentes gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Hemos oído que algunos de nosotros, sin nuestra autorización, les han causado trastornos, perturbando sus mentes con sus palabras. Por lo tanto, todos nosotros acordamos elegir a algunos hombres y enviarlos a ustedes, con nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo. Envíalos a ustedes con nuestros queridos amigos Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo». De hecho, en otro punto, Pedro comparte su admiración y sorpresa por la perspicacia que Dios ha dado a este recién llegado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14-18. «Así que, queridos amigos, ya que ustedes esperan esto, hagan todo esfuerzo por ser hallados sin mancha, sin culpa y en paz con Él. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, así como nuestro querido hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio.
Él escribe de la misma manera en todas sus cartas, hablando de estos asuntos. Sus cartas contienen algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como hacen con las demás escrituras, para su propia destrucción. Por lo tanto, queridos amigos, ya que han sido advertidos, estén en guardia para que no sean arrastrados por el error de los sin ley y caigan de su posición segura, pero crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Sin embargo, en otras ocasiones, es evidente que Pablo no teme confrontar a Pedro, a quien admira y que es un anciano en la iglesia. Gálatas, capítulo 2, versículos 11-16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me le enfrenté en público porque estaba en falta. Antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, se apartó de ellos, temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos también se unieron con él en su hipocresía, de manera que aún Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. A medida que la gente comenzaba a alinearse, ya sea con Pedro, Pablo o Apolos, Pablo recordaba a los miembros que la unidad sigue siendo lo más importante en el cuerpo de Cristo y que todos pertenecemos a Jesús. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 11, 13 y versículo 30. Mis hermanos y hermanas, algunos de la casa de Cloé me han informado que hay divisiones entre ustedes. Lo que quiero decir es esto: uno de ustedes dice, yo sigo a Pablo; otro dice, yo sigo a Apolos; otro, yo sigo a Cefas; y otro más, yo sigo a Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? El mensaje de la cruz puede parecer necedad para aquellos que se están perdiendo, pero para nosotros que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Es por medio de Él que están en Cristo Jesús, quien se ha convertido en sabiduría de Dios para nosotros, justicia, santificación y redención. En realidad, es evidente que sus fuertes personalidades, antecedentes e historias chocaron en diferentes momentos. Sin embargo, su pasión por Dios y su iglesia es tan evidente que este amor los mantiene cordiales y fraternales sin malicia, incluso cuando discrepan en diversos asuntos. A pesar de las fallas tanto de Pedro como de Pablo, ambos hombres presentaron fielmente el mensaje de la gracia de Dios. Pedro concluye sus propias escrituras animando a sus lectores a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por el vínculo de amor a través de Jesús que mantiene unido a tu cuerpo. Agradecemos las lecciones de Pablo y Pedro. Padre, en el nombre de Jesús, pido gracia para seguir en el amor fraterno con mis hermanos en Cristo, sin importar nuestras diferencias.